Hablar de la ambigüedad es hablar de confusión. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente estar confundido? ¿Qué sale de nuestra boca cuando estamos confundidos? De nuestra boca sale un tal vez, un de pronto, un quizás, un puede ser. Cuando usted no está seguro de algo, usted es como las ondas del mar, van y vienen. Hay inconstancia en nuestra vida. No sé si estar aquí o estar allá, no sé qué hacer con mi vida, porque hay ambigüedad en nosotros. Y esto es uno de los factores que ha dañado mucho nuestra vida. Le pongo ejemplos sencillos. Montas un negocio y a los 3 días no tienes los resultados que tú esperas, no te volviste millonario en 3 días y renunciaste. Cambiaste de rubro, intentaste ahora con otra cosa. Ambigüedad. Quizás, tal vez, no hay seguridad. Y nos pasa muchas veces que no sabemos ni siquiera en qué creo. Porque a veces creo y a veces no creo. Ahí hay ambigüedad. Y hay otros muchos términos que salen de nuestra boca cuando estamos confundidos. El plan de Dios es que nosotros podamos captar su idea en general, su enseñanza muy puntual. Así que vamos a compartir esta palabra de bendición. Gracias, Señor. Quiero hablarles de la trampa, de la ambigüedad y la raíz de la ambivalencia. Ambigüedad y ambivalencia parece lo mismo. Si no conocía los términos, bueno, vamos a darle un repaso el día de hoy. Como le dije, la ambigüedad es confusión. Pero estudiando, descubrimos que la ambivalencia tiene una raíz etimológica impresionante que describe exactamente lo que pasa en nuestra vida cuando deseamos dos cosas. El cristiano vive mucho esto. Quiero a Dios, pero también quiero al mundo. Quiero a Dios, pero también amo a mi familia. Y no le hablo de que sea malo amar a Dios y amar a la familia. Hablo de que lo amamos al mismo nivel. Pero siempre va a llegar un tope en nuestra vida donde vas a tener que escoger entre uno y otro. La vida te va a poner en una circunstancia donde vas a tener que escoger entre Dios y los hombres. Entre Dios y tu hijo. Entras en una etapa donde vas a tener que decidir. Y el que es espiritual y comprende la palabra de Dios entiende, necesito a Dios para que Dios me ayude conmigo. Y entonces escoge a Dios. Necesito a Dios para que me ayude a controlarme y a mantenerme dentro del plano terrenal, en el mundo, sin contaminarme del mundo. Necesito a Dios primero para que Dios me ayude con mi familia. Necesito a Dios primero para que Dios me ayude con mi economía. Siempre voy a necesitar a Dios primero y la vida nos va a poner a escoger. Pero hay una ceguera espiritual, hay una ambivalencia en nuestra vida y es lo que quiero que hoy podamos compartir y profundizar. No solamente te sientes confundido, hay algo más y es algo espiritual que sucede en nosotros. Hablemos entonces acerca de la anatomía de la ambivalencia. Vamos a escudriñar, ¿no? Vamos a profundizar en la anatomía de la ambivalencia. Escuche esto. Hay una palabra, es una palabra también compuesta del latín ambo. Eso que le mencioné, ambi, viene del latín ambo, o lo que nosotros conocemos en el castellano como ambos. Entonces estamos hablando de dos. Ambos, ambi, dos. Y valencia. ¿Cuántos saben el significado de la palabra Valencia? Tenemos a Valencia aquí cerca.
pero ¿sabemos lo que significa? Creo que todos hemos escuchado el término o la palabra Valencia desde que nacimos. Todos los venezolanos hemos escuchado Valencia, 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 pero no sabemos el significado. Hoy se los traigo y se los comparto. Valencia viene del latín valentía. Valentía. Entonces, valentía es valor. Valor, fuerza, poder. Eso es Valencia. Valentía, poder, valor. Pero entonces, si unimos las dos palabras, vamos a encontrar que ambos tienen poder. Que ambos son valientes. Que ambos, mira cómo los dos tienen fuerza. Eso nos pone a nosotros en un término. La persona ambivalente tiene dos polos y los dos tienen la misma fuerza, el mismo poder. Y entonces cuando puedes conocerte hoy, si tienes esa característica en tu vida, la ambivalencia, vas a estar en un punto donde quieres a Dios y quieres al mundo. Pero la ambivalencia te pone en el punto que te expone a saber que así como quieres a Dios, con la misma valentía, con la misma fuerza que quieres a Dios, con el mismo poder que quieres a Dios, así con el mismo poder, la misma fuerza y la misma valentía quieres al mundo. Con la misma valentía quieres a tus hijos, así como quieres a Dios. Porque todos queremos a Dios, pero queremos algo más. Y no dejamos que Dios entrone como primero, sino que parte de la ambivalencia en nuestra vida. Y entonces, ¿dónde estoy? En statu quo, en el centro. Todos los días, un poquito para Dios, un poquito para el mundo, y al final ni para uno, ni para el otro. La Biblia lo califica como tibio, central, ni frío ni caliente, ni una cosa ni la otra. Y esto es un peligro espiritual del cual quiero hablarle el día de hoy. Quiero explicárselo con toda la fórmula posible, porque la Biblia está llena de ejemplos que hoy vamos a compartir acerca del tema. Quiero compartirlo porque creo que eso es uno de los peligros más puntuales de la iglesia. Porque si amamos a Dios, no es mentira, tanto lo amamos, que lo buscamos y nos esforzamos día a día por conocerlo. Pero así como amamos a Dios, amamos cosas de aquí, cosas terrenales, cosas que son pasajeras, pero nos gustan. ¿Cómo hacemos? Dios dice en su palabra que no podemos servir a dos señores. Porque tarde o temprano vas a terminar amando a uno y despreciando al otro. Y en el peor de los casos, no te quedas ni con uno ni con el otro. Estás estancado. Y ahí hay una manifestación de ambigüedad, de confusión. Llega la confusión a tu vida y no sabes qué hacer. ¿Qué hago con mi vida? Quiero a Dios. Y empieza la lucha espiritual para tomar una decisión. Y hay mucha gente que comienza en Dios, pero no termina. ¿Por qué? Confusión. ¿Dónde llega? En la mente. Llega la confusión. Llega, yo no sirvo para eso. Te enfrías, renuncias, porque hay que ser valiente para mantenerse en el Señor. Hay que tener poder, hay que tener fuerza. Pero cuando entendemos que esto viene de Dios y te pones del polo correcto y decides amar a Dios sobre todas las cosas, entonces viene la bendición de parte de Dios a tu vida. Y por más tropiezos que vengan, tú sabes, el Señor está conmigo y nada me faltará. Y empiezas a confesar la palabra que sale de tu boca, que primero salió de la boca de Dios. Y ya empiezas a hablar su lenguaje, no el tuyo. Lo que sale de tu boca es la palabra de Dios y lo que te va a afirmar es la palabra de Dios. Y va a venir sobre ti un poder que ya no es tu poder para amar. No es tu valentía lo que va a venir.
No es tu fuerza lo que va a venir la fuerza de Dios, va a venir el poder de Dios, va a venir la valentía de Dios sobre tu vida, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ya entendimos lo que es ambivalencia y lo que es ambigüedad, ¿sí? Ahora sí podemos entrar en el tema. Gracias, Señor. Escuche una conclusión espiritual de este tema o de este concepto. La ambivalencia es tener dos fuerzas de igual poder tirando en dirección opuesta dentro de ti, así como lo dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 8. ¿Le parece si lo leemos? Vamos a leer nuestro primer texto del día de hoy. Dice así: el hombre de doble ánimo. ¿Cómo? Repito, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Todo lo que intenta hacer no lo termina. Porque es de doble ánimo. Quieres dos cosas. Trabajas por dos cosas. Vives por dos cosas. Y mientras que vivas por dos cosas, no tienes una definición. Porque siempre tienes una agenda oculta. Yo le voy a dar por aquí, pero si me sale mal, tengo un plan B. Cuando tú tienes un plan B, no es que eres astuto. Hay ambigüedad. Hay confusión. No estás claro o clara que eso que estás haciendo es verdad, es real. No estás creyendo que tú puedes. No estás creyendo que sí es posible. Por lo tanto, cuando hay ese tipo de confusión en tu vida, no das el 100%. Caminas inseguro. En la oscuridad, ¿será que corres? ¿Puedes correr en la oscuridad? No puedes. Porque vas con inseguridad. Vas con confusión, no sabes si me tropiezo aquí. Vas lento. Por lo tanto, no te entregas por completo. Muchas personas en Cristo Jesús no están corriendo porque tienen confusión. Mucha gente en Cristo Jesús no está corriendo porque tienen ambivalencia, ambigüedad. Quiero a Dios, pero también quiero fiestear. Y entonces se crea en mi vida una ambigüedad, un doble ánimo, un doble deseo. Por eso Santiago nos dice esto y también nos dice que somos como las ondas del mar. ¿Cómo son las olas? Usted se para a la orilla de la playa y constantemente, si no se quiere mojar los pies, tienes que retroceder. ¿Por qué? Porque viene la ola. Pero cuando se va, te acercas un poquito más. Cuando viene la ola, tienes que retroceder. ¿Cuántos lo han hecho en la playa? ¿Le ha tocado? Y uno juega con la ola y va y viene. Ahí hay una enseñanza. Así es nuestra vida. Cuando no somos constantes, no mantenemos una idea, no mantenemos una creencia. A veces nuestra fe es así, de ambigua. Así de ambivalente. Sí tengo fe en Dios, pero también tengo fe en el brujo. Alábale, Kelvin. Yo tengo fe en Dios, pero me ha jugado un numerito por si acaso. Plan B. Yo voy a orar, pero también voy a ir allá al rezandero para que, por si acaso, usted sabe. Voy a la iglesia, pero también prendo una velita, por si acaso. Porque es ambivalente. Crees aquí, crees allá, con la misma fuerza que crees en Dios, con la misma fuerza estás creyendo en otra cosa. Y eso no te va a dejar avanzar, te mantiene un estatus central, donde ni una cosa ni la otra. Dios no va a poder hacer nada porque no tienes tu fe puesta en Él, ni tus miradas puestas en Él. Y aquello tampoco te va a servir porque aquello no funciona. Aquello no es de Dios. Aquello carece de la vida de Dios. Aquello lo que te va a traer es muerte espiritual. Pobreza, miseria. Sea las diferentes prácticas que tengas del mundo, lo que te va a traer es problemas.
Entonces, en vez de ser feliz, en vez de estar contento, en vez de prosperar, en vez de comprarte una casa nueva, un carro nuevo, una moto, tu vida cada vez está más triste, más pobre, más sola, con más problemas. El plan de Dios es que tu vida sea bendecida en todo. Pero va a ser cuando nos establecemos en creer en una sola cosa. Determinará el hombre para sí una cosa y le será firme. Job 22:28. Determinarás para ti una cosa y te será firme. Si vas a creer en Dios, cree en Dios. Y mantente. Que nadie te haga retroceder de lo que creíste. Nada. Mantente firme. Pero no intentes jugar a asar los dos conejos. Hoy le vengo a decir que no funciona. Los dos se queman. ¿Es complicado vivir una vida así? Sí. Hoy le voy a poner algunos ejemplos bíblicos para sustentar lo que le digo a través de su palabra y cómo le fue a cada personaje bíblico en una situación de ambivalencia, de confusión, de tener dos vidas. La vida que tengo en Dios y tengo mi vida. Tengo una porción de mi vida. Le entregué una parte de mi vida a Dios, le entregué un 50 de mi vida a Dios, pero el otro 50 lo manejo yo, decido yo, tomo yo el control. Muchas de tus decisiones no están afincadas o afirmadas en la palabra de Dios, sino en tu decisión, en tu gusto, porque tú eres mayor de edad y tú decides. Y ahí está tu status quo. No avanzas. No retrocedes, pero tampoco avanzas. ¿A quién le echas la culpa? ¿A quién buscas el culpable? ¿Culpas a la familia? En estos días he escuchado o me han recordado otro de esos mitos de la juventud. ¿Por qué nací en este país? ¿Por qué no nací en Nueva York? ¿Por qué no vivo en Dubái? ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Lo ha pensado? Lo hemos pensado, lo hemos escuchado. Nos mantiene en un pensamiento bastante errado. Porque anhelamos cosas y no valoramos lo que tenemos. Hay ambivalencia en nuestra vida. Hay confusión en nuestra vida. Estoy aquí, pero no quiero estar aquí. Estoy aquí, pero creo que me voy del país. Pero me vengo, pero voy. O busco un culpable. Busco el culpable de Venezuela, del país. Busco el culpable en los políticos. Busco el culpable en mi familia. Busco el culpable. No, lo que pasa es que tú estás confundido y tienes una vida ambivalente. Así como quieres una cosa, quieres la otra. Y tú como cristiano también te pasa. Quieres a Dios, pero también hay una parte de ti que quiere vivir como tú quieres. A tal punto que entonces buscamos culpables. Si no avanzo en el trabajo, busco un culpable, culpo al jefe. Si no avanzo en la iglesia, culpo al pastor. Eso no tiene nada que ver con el pastor. Si el pastor te está enseñando la palabra de Dios, entonces agarre usted su maleta. Cargue usted su cruz, que yo estoy cargando la mía. Aquí todos nos toca luchar. Pero a mí me ha ido bien. No por ser pastor, por creerle al Señor. Y creerle al 100. No le crea a Dios en un porcentaje pequeño. Créale a Dios completo. Entrégale su vida, todo su corazón al Señor. Vea lo que pasa en el Espíritu. Tienes la fuerza del Espíritu, pero también tienes la fuerza de la opción carnal. Buscas lo espiritual, pero te refugias en lo que puedes hacer físicamente. Como les expliqué, oras, pero por si acaso te juegas un numerito. Oras para que Dios te libre del problema, pero dices unas 2 o 3 mentiritas para ver si las mentiritas te ayudan a salir del paquete. Cuando tu opción
Cuando tienes una segunda opción, anulas la primera. Cuando por el Espíritu usted ora por algo, pero después haces algo físicamente que no está dentro del orden de Dios, tú estás interrumpiendo la oración que hiciste. Por un lado estás orando y por otro lado estás cancelando tu oración. Porque tú no puedes invitar a Dios y al diablo al mismo tiempo. Y nuestras acciones invitan a Dios, oras, estás invitando a Dios. ¿Te humillaste? Estás invitando a Dios. Estás buscando al Señor, estás invitando a los hermanos que vengan a tu casa a recibir la palabra. Estás invitando a Dios. Pero después invitas un poco de sinvergüenza a hacer cosas malas. Invítate al diablo. Hay ambigüedad. No es el plan de Dios. Porque lo segundo anula lo primero. Si buscas a Dios, búscalo. Y mantén la fe en aquello que creíste. Mantén la fe, no te muevas de allí. Síguele creyendo. Confía. Fe es confianza. Ahora, si estás buscando de resolver tú por tu cuenta, por si Dios no hace, tú tienes una agenda oculta. Tu fe se torció. Invítate al diablo. No puedes permitir que tu vida sufra de esta ambivalencia, porque eso te va a mantener estancado en la misma posición, en el mismo lugar. No vas a avanzar. Entonces Dios te habla de una, de otra forma y no quieres escuchar. Dios quiere salvar tu vida. No solamente esta, quiere darte eternidad. Escuche, el resultado cuando hacemos esto, el resultado es inmovilidad. Como le dije, con la misma fuerza alas para un lado, con la misma fuerza alas para el otro. ¿Qué pasa? Si pongo a dos personas con la misma fuerza de un lado y del otro y alan, ¿hacia dónde me muevo? Si los dos tienen la misma fuerza. No me voy a mover. Están ejerciendo la misma fuerza física. De un lado y del otro. No me voy a mover. Entonces te desgastas. Porque esa misma fuerza la estás haciendo tú. No hay nadie que la esté haciendo. Tú con la misma fuerza estás amando a Dios y con la misma fuerza estás amando a aquello que no dejas y que te atrasa. Toda esa fuerza te desgasta. Toda esa fuerza te inutiliza, te debilita, te confunde cada día más porque tú dices, estoy buscando a Dios, pero no veo resultados. Y yo oro, yo ayuno, sí, pero así con la misma fuerza que oras y que ayunas, así con la misma fuerza estás haciendo otras cosas que no convienen. Con la misma fuerza te estás abriendo puertas que no te convienen. Con la misma fuerza te estás juntando con gente que no te conviene. Dios nos invita en su palabra que nos juntemos con gente que te edifica, gente que te desarrolla, gente que te hace crecer, gente que te ama de verdad, no gente que se junta contigo para ver qué te saca. Hay gente que se junta contigo porque tú eres cómico y tú les haces reír y entonces se junta contigo es para burlarse de ti. Entonces tú eres el payaso del grupo. Esa gente no te ama. Esa gente se aprovecha de ti. No te ama. Y como eso le puedo poner todos los ejemplos habidos y por haber de cómo la gente se junta contigo para aprovecharse de ti. El día que intentas buscar a Cristo, entonces ya la gente deja de quererte. Que te deje de querer. Nunca te quiso. Nunca te quiso. El que te ama va a valorar y te va a impulsar y te va a ayudar a que avances, a que crezcas, a que estés mejor, a que dejes el vicio, a que dejes la mentira, a que dejes la mala junta. Te va a impulsar. En la vida nosotros conocemos esos dos tipos de personas. Así que cuida tu vida. Deja de estar haciendo tanta fuerza y dedica toda esa fuerza a seguir al Señor. El desenfoque de la verdad. Hablemos de esto.
La ambigüedad, del latín ambigare, andar en dos lados, nos mantiene en la periferia, perdidos. Hacemos un análisis del desenfoque. No tienes una visión clara. Visión no es simplemente ver con el ojo físico. Visión es aspiración. Visión es una meta. Posiblemente usted se ha soñado en otros lugares, en mejor estado, en mejor economía, haciendo cosas mejores de las que estás haciendo ahora. Eso es visionar. Puedes estar mejor, sí. Pero en ocasiones le he predicado cuando una visión se mantiene siendo, en vez de una visión, un sueño. Una cosa es soñar y otra cosa es ambicionar o visionar. Cuando tienes una visión y eso se convierte en tu visión, tú trabajas hasta alcanzarlo. Pero cuando solamente lo sueñas, lo ves, pero no estás haciendo nada por alcanzarlo porque te sientes confundido, porque estás desenfocado. Sí, lo ves y te gustaría llegar allá, pero no lo logras porque hay un desenfoque en tu vida. La flexibilidad con el pecado nace aquí. Cuando le damos valor o valentía a lo que Dios ya sentenció a muerte. Hay cosas que Dios no le agradan y ya Dios las sentenció a muerte. Cuando tú participas de aquello que Dios sentenció a muerte, tú te estás sentenciando a muerte. No es que Dios te sentencie a muerte a ti, es que Dios sentenció a muerte a aquello que tú decidiste meterte. Eso es como saber que un traje está lleno de bachacos y tú decides ponértelo. El traje ya tenía bachacos, señores. ¿Quién decidió? Muchos se lo imaginaron ya. El que ha vivido esa persecución de avispa o ha vivido caer en un nido de hormiga, ya más o menos ya capta la reacción. Muchos lo han vivido. Espiritualmente pasa igual. Hay cosas que ya están contaminadas. Y cuando tú naciste, no naciste con eso. Tú te pusiste el traje en el camino. Nadie te obligó. Tú te lo pusiste. Tú escoges. Si lo tienes puesto y lo trajiste hoy, sacúdase. Porque el plan de Dios es ese. El plan de Dios es que quites de tu vida lo que te atrasa, quita de tu vida lo que te estanca, quita de tu vida aquello que todos los días te esfuerzas. Yo admiro a la gente porque la gente se esfuerza todos los días por conseguir el pan, se esfuerza por su familia, se esfuerza por hacer cosas. La gente vive esforzándose. El problema es que no consigues nada. Entonces sí hay esfuerzo, sí estás haciendo fuerza, pero no estás consiguiendo nada. ¿Sabes cuál es el problema? Hay un desenfoque. Estás gastando fuerza, pero estás jalando hacia ambos lados. No es que estés mal, es que estás desenfocado. El Señor no te trajo el día de hoy para ofenderte, te trajo para abrirte los ojos. Visiona, estoy al frente. Observa, pon tu mirada en Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No quites su mirada de Él porque te vas a desenfocar. Es que mi familia, es que mi amigo, es que mi trabajo, es que tengo que hacer cosas. Y por hacer cosas no viniste. Por hacer cosas te desenfocaste. Por hacer cosas. Porque tú crees que todo tu esfuerzo vas a alcanzar algo. Hoy te dice el Señor, todo tu esfuerzo no sirve de nada cuando tienes ambigüedad en tu vida. Porque hay tibieza espiritual. No vas a tener avance. Por más que te esfuerces. Hay gente que dice, no, es que lo que necesito es otro negocio, lo que pasa es que necesito otro trabajo, lo que pasa es que necesito mentira.
Tú lo que necesitas es dedicarte 100% a Jesús. Que tu vida, tus fuerzas estén canalizadas en Él. Porque dejas de esforzarte tú y deja que Él obre. Y Él necesita obrar en tu vida, pero tú le cierras la puerta. Por las noches horas y hasta en el día horas, invitándolo. Pero así como lo invitas, si le abres la puerta, se la tiras en la cara. Con tus acciones diarias. Porque cuando Él intenta hacer algo por ti, tú estás intentando hacerlo en tu fuerza. Y es un problema. Porque Él tiene su forma de hacerlo. Y cuando tú metes la mano, dañas lo que Él ya está haciendo. Cuando te quieres imponer tu idea y tu forma, dañas lo que Él está haciendo. ¿Sabes qué es incómodo? Imagínese usted es el médico. Y llega el paciente y el paciente le dice, doctor, yo creo que tengo esto. Por esto, y creo que tengo que tomar esto y esto. Y el médico, ¿quién es el médico? Si tú crees que sabes lo que tienes y lo que tienes que tomar y lo que tienes que hacer, ¿qué haces en el médico? No vengas. ¿Para qué vas al profesional de la vida? Si tú quieres que lo haga a tu manera, porque tú crees que sabes cómo es la cosa. No funciona así. El médico lo que te puede dar es vaya al psiquiatra, amigo. Usted está de manicomio. ¿No estás entendiendo? Tú no sabes, el profesional es el otro. Deja que el profesional haga lo que tiene que hacer. Usted déjese curar. Usted vino a ser curado hoy. Y la palabra de Dios lo cura. Lo sana. Le da fuerza, le da vida, le da vitamina espiritual. Para que logres avanzar, para que logres romper esas cadenas que te están haciendo daño. Hoy le decimos a esas cadenas, ya no más. Yo soy libre, yo no sé usted. Yo dije, ya no más. Y usted tiene que decir lo mismo. Ya no más. Vamos a seguir al Señor. No seamos como las ondas del mar. Tome una sola decisión. Determínelo. Escuche. La separación de la comunión. La comunión requiere univalencia, un solo valor. Si usted quiere tener comunión con Dios, usted no puede tener valor y fuerza hacia ambos lados. Una cosa es ambivalencia, que son dos. Ambos. Dos. A uno. Un valor. Una fuerza. Un poder. Eso te une a Dios. Eso te une en comunión con Dios. A veces hablamos de la comunión con Dios, pero no entendemos cómo funciona. Y creemos que comunión con Dios es simplemente andar en la calle hablando con Dios. Pero hay gente que anda en la calle hablando con Dios y diciendo mentiras. Hay gente que anda en la calle ayunando porque cree que con eso va a tener comunión con Dios. Y anda haciendo las cosas que no debe. Ambivalencia. No es univalencia, es ambivalencia. Tienes que tener un solo norte, no puedes tener dos caminos. Jesús siempre lo dividió así. El camino ancho y el camino angosto. Él no dijo que podías andar por los dos, él dijo, tienes que andar por uno. Univalencia, dale un valor, una fuerza, un poder a una sola cosa en tu vida. De eso determina lo que vas a lograr. Hay gente que tiene metas en Dios y tiene metas personales. O es una o es otra.
Si andas haciendo fuerza para los dos, no vas a llegar muy lejos. No vas a poder llegar a ninguna parte. O te dedicas a tus metas, o te dedicas a las metas de Dios. La ventaja es que cuando tú buscas a Dios, Él sabe cuáles son las metas que Él tiene para ti y Él va a hacer que las logres. Y tú vas a terminar haciendo su voluntad y no la tuya. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Tu voluntad o la de Él? Porque es que tú tienes planes donde tú quieres vivir y Dios tiene planes donde tú quieres vivir. Donde Él quiere que tú vivas. Entonces no son tus planes, son los de Dios. Ahora, si tú quieres mantenerte en tus planes, tú vas a vivir en confusión, en inestabilidad. Y posiblemente donde naciste, ahí te vas a morir. Y no es una maldición, que te estás poniendo el traje con los bachacos. Gócese y ríase en el Señor, disfrute la palabra de Dios. Un poquito de bálsamo para que no le duela tanto. Gracias, Señor. Escuche. Juan 17:22 nos dice para que seamos uno, así como nuestro Padre y Jesús son uno. Nosotros deberíamos ser uno con Dios. Univalencia, un valor. La Biblia también nos dice que de una fuente no puede brotar dos tipos de agua. Si tú sabes que la misma llave que bota agua limpia, donde bebes agua, y a la tarde, cuando abras, bota agua de cloaca, no creo que vuelvas a tomar agua de allí. No creo que te atrevas a bañarte con esa agua que sale de esa llave. Porque bota dos aguas, una sucia y una limpia. Dios no puede beber de ti si tú eres una fuente que bota dos tipos de agua. No puedes mantenerte en comunión con Dios si tu vida bota una cosa y bota otra. Él te quiere ayudar, Él te quiere cambiar, Él te quiere bendecir. Pero tienes que entender que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Te voy a poner algunos ejemplos puntuales de personas ambivalentes en la Biblia. Te voy a nombrar la número 1. Jacob. Mire la particularidad de Jacob. Jacob, el suplantador bendecido. Suplantador, pero y suplantador suena como algo malo, ¿verdad? Alguien que está tomando la posición o el puesto que no le corresponde. Ok, y eso es malo. Pero procuraba la bendición. ¿Tenía una vida ambigua? ¿Tenía una vida ambivalente? Sí. Tenía dos pensamientos. Quería hacer lo malo o andaba haciendo lo malo, escuchando consejos. Pero en su naturaleza él quería a Dios. ¿Será que te identificas? ¿Será que podemos identificarnos con el Señor? ¿O con Jacob? Jacob también se le traduce como mentiroso, usurpador, engañador. Pero también había una bendición sobre él. Creo que nosotros en muchas ocasiones nos encontramos como este personaje. Voy a nombrarle otro. Sansón. Me inquieta mucho cómo se lo voy a mencionar. Dice, el nazareo caótico. Ser nazareo era una posición privilegiada en su pueblo. Era una persona marcada por Dios. Era una persona privilegiada por Dios. Tenía una forma de conducirse, tenía unas normas, tenía una regla de cómo tenía que vivir. Pero su vida secreta y después pública era un desastre. Entonces, ¿cómo puedes vivir ambigüedad? ¿Será que puede pasar en un creyente vivir una vida ambigua? Sí. Ambivalente, sí. Quiero lo de Dios, pero también quiero vivir una vida de desastre. Y eso es confuso.
No tiene coherencia. Eso debe llamar mucho nuestra atención. También tenemos otro personaje, David. Se lo menciono el día de hoy. David. El rey conforme al corazón de Dios y el adúltero. David se describe de las dos formas en la Biblia. Lo menciona en una parte, el hombre conforme al corazón de Dios, y en otra parte aparece como el adúltero. Como el hombre con el corazón parecido al de Dios ahora es adúltero. ¿Qué pasó en la vida de David? Ambigüedad, ambivalencia. Llega un punto de nuestra vida donde queremos ambas cosas. Y eso no nos deja avanzar. Eso nos detiene. A David no solamente lo detuvo un año, sino que trajo muerte a sus hijos y años de destrucción al pueblo. Por una vida ambigua, nosotros podemos traer maldición a nuestra familia y a nuestra vida. Tengamos cuidado. También el rey Ciro, impresionante, también como lo menciona. Dice el Mesías pagano. El texto se lo voy a mencionar porque me llamó mucho la atención. Isaías 45:1 dice, así dice Jehová, a su ungido, que significa Mesías, ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha. ¿Cómo Dios le llama ungido a un pagano? A una persona malvada. Era que Dios tenía un plan que hacer con Ciro. Dios sí lo había ungido para hacer algo profético, pero no es que era bueno. Entonces, Dios lo usó, pero era malo. Hay personas que dicen, Dios me usó, y yo hice tal cosa mal y Dios me usó. Eso quiere decir que entonces lo que estoy haciendo debe estar bien porque Dios me usó. Dice la Biblia que Dios puede usar hasta las piedras. Eso no quiere decir que Dios te vaya a salvar. El que tú estés trabajando para Dios no quiere decir que tú te vayas a salvar. Si tú tienes una vida oculta, una doble agenda, una doble vida, donde quieres servir a Dios y quieres llevar tu vida aparte, porque piensas que esto es como el hábito que se pone y se quita, no funciona así. No intentes vivir una doble vida, te va a ir mal. Si estás desgastando fuerzas, tengan mucho cuidado, cuídese. Un personaje más, el administrador astuto. Esto me sorprende. Es la parábola que habla Jesús en el libro de Lucas. Y lo menciona así. Jesús menciona en la parábola de un administrador que ya lo iban a liquidar, a cancelar. Y se puso a hacer cosas con los deudores de su amo. El que debía 90, págame 50. Al que debía 120, págame 100. Y empezó a hacer astucia con los bienes de su amo, como ya lo iban a liquidar, ya que estaba buscando de conseguir algún beneficio. Cuando este me suelte, bueno, de repente es que él me abre la puerta. Y Jesús lo menciona. No porque Dios esté de acuerdo con lo que había hecho, él había hecho algo malo. Pero Dios estaba valorando la astucia de aquel hombre, reconociendo que nosotros, como creyentes, debemos valorar mucho la astucia. No la maldad, no hacer daño. Usted puede ser astuto sin ser malo o sin hacer daño. La Biblia menciona, el mismo Jesús menciona, que nosotros debemos ser más astutos. Porque Jesús literalmente lo dice, que los hijos de las tinieblas son más astutos y sagaces que los hijos de la luz. No,
Aprenda, crezca, desarróllese, sea astuto, conforme a lo que Dios dice en su palabra. Tratemos de interpretar bien la palabra de Dios. Porque la gente piensa que el evangelio es, bueno, sí, ahora soy cristiano y tengo que dejarme pisar y tengo que dejarme humillar y tengo que... No es que usted se va a levantar en maldad ni en arrogancia, pero va a entender que la posición que Dios le da es una posición de respeto, es una posición de valor. No es para que la gente te esté humillando. Ahora, si Dios lo permite, algo te está enseñando. Aleluya. Ok. Creo que da tiempo de conversarle algo más. Destruyendo las barcas. Hace mucho tiempo, creo que en uno de los videos que tenemos por allí, le hablé de una enseñanza muy tremenda y tiene que ver con eso. Había un emperador, esta historia se la asignan a muchos valientes de la historia, que deseaba ganar una batalla. Y en aquellos tiempos se peleaban en los barquitos, ¿no? Barcos de madera, fáciles de prender en candela y de encender. Y entonces, ¿qué hizo este hombre? Todos sus barcos los encendió en candela, para que todos los que estaban en la barca se llenaran de valor y arribar al barco ajeno. O sea, ganamos la batalla porque la ganamos. Si no la ganamos, si no abordamos los barcos ajenos, nos vamos a morir nosotros. O sea, que hay que pelear y hay que pelear. Eso quiere decir que vamos a dar el 100%, porque cuando estás metido en problemas hay que dar el 100%. Cuando no tienes otra opción, cuando no hay un plan B, tienes que dar el 100% en lo que estás haciendo. Yo quiero decirle que en el Señor no hay plan B. El plan B es perderte en el infierno. Eso no es plan. Eso no es plan. Eso es la barca encendida. Y nadie quiere quedarse allí. Esto es una batalla que hay que pelear al 100%, sin ambigüedad, sin ambivalencia. Si voy a estar en Cristo, voy a estar en Cristo y voy a avanzar. Voy a aprender, voy a conocer, voy a luchar. Porque lo que Dios me ofrece es mejor que lo que me ofrece el mundo. Lo que me ofrece el mundo es pasajero. Lo disfruto hoy, lo disfruto mañana y después me espera la cárcel. Después me espera la enfermedad. Después me espera la muerte. La deuda, la escasez, la persecución. Eso no es vida. Lo que Dios te ofrece es hermoso. Una familia hermosa. Gente que te valora, gente que te ama. Su palabra, su ternura, su sangre. Todo lo que Dios te ofrece es maravilloso. Dios te ofrece vida eterna. Amén. Un sexto personaje se llama Saúl. Saúl tenía una vida ambivalente siendo rey. Saúl quería ser rey y quería a Dios. A tal punto que Saúl estaba como medio loco, ¿no? Porque quería ambas cosas. La Biblia lo menciona. Escuche. Es el hombre conforme al corazón del pueblo. ¿Sabe qué quería Saúl? Saúl decía, Señor, manténme dentro del reino. Pero Saúl no pedía conforme a la voluntad de Dios, él pedía conforme a su voluntad. Él quería a Dios, pero que Dios le sirviera a sus caprichos. Eso quería Saúl. Quería tener a Dios, pero quería tener el favor del pueblo. Quería agradar a la gente, él quería mantenerse siendo rey. Dentro de su posición, era su posición política. Porque él quería tener el favor de Dios y que todo el pueblo lo alabara. Ambigüedad, ambivalencia. Él quería tener los dos poderes. Saúl terminó bastante mal. Terminó con un conflicto. Le voy a leer lo siguiente. Es el texto clave. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová
y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Primera de Samuel 15:24. Escuchen, entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. ¿A quién le temió? Al pueblo. ¿A quién le temes tú? A veces le estamos temiendo a lo que dirá la gente, a lo que dirán las amistades, a lo que dirá la familia. ¿A qué le temes? Si tu mirada no está puesta en Cristo y tú solamente le temes a las circunstancias de alrededor, a quedarte solo, a quedarte sin empleo, a quedarte sin dinero, no le temas a eso. Si tú tienes a Dios, a ti nada te va a faltar. Si tú aprendes a creer en las promesas de Dios, a ti te va a ir mejor decidiendo y temiendo a Dios que temiendo a los hombres. El plan de Dios es que le temas a Él, que lo busques a Él y lo pongas en primer lugar. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Quiero que entiendas. Saúl tuvo un pensamiento errado, pensando en lo que diría la gente. Hay gente que se llena de hipocresía, de dobles caras. A unos le hace una cara, a otros le hace otra. Delante de uno son una cosa, detrás son otra. Saúl temía al pueblo. Temía a Dios, pero también temía al pueblo. Ahí llegó arrepintiéndose. Samuel, le decía al profeta, Samuel, he pecado. Porque temía al pueblo. Y entonces temía al pueblo, pero entonces también tenía temor de Dios, porque venía a confesarle al profeta que había pecado. Entonces, esforzándose por el pueblo, pero también esforzándose por ganar la gracia de Dios. No viva de esa manera, no viva de esa forma. Sería un error. Los términos, como termina Saúl, termina muerto, termina despojado, termina sin la gloria de Dios que Dios le había prometido, termina sin el reino. Todo lo que peleaba aquí en la tierra, peleó contra David, peleó contra mucha gente por mantenerse en el reino, peleó contra el profeta, desobedeció al profeta, desobedeció a Dios, desobedeció las leyes de Dios por mantenerse en el reinado. ¿Cómo terminó? Muerto y sin reinado. Desacreditado por la historia. Porque él prefirió vivir una vida ambigua, una vida ambivalente. No sea usted igual. Estudie esto, se lo recomiendo.